Agosto de 1966. La casa de Shanghái era un oasis de silencio y porcelana, un santuario en medio del infierno que se había desatado en China. De repente, el silencio se hizo pedazos. No fue el estruendo de un cañón lo que anunció la muerte, sino el chirrido de unas botas militares sobre el mármol, seguido por el sonido inconfundible del vidrio al romperse. Song Qingling, la mujer más venerada de toda China, la viuda del arquitecto de la República, Sun Yat-sen, estaba siendo atacada. No por un enemigo extranjero, sino por los hijos de la revolución que ella misma había ayudado a nutrir. La mujer que había sido elevada al panteón nacional, la dama inmortal, era ahora solo un obstáculo ideológico en el camino de la furia de Mao Zedong. El objetivo no era ella, no al principio. El objetivo era su pasado. La oleada de guardias rojos no irrumpió en busca de una persona, sino de una reliquia. Los gritos y la iconoclasia de la Guardia Roja se concentraron en la Sala de la Memoria, el pequeño museo personal que Qingling mantenía dedicado a su difunto esposo. El polvo de las estatuas rotas flotaba en el aire, mientras las manos fanáticas destrozaban manuscritos originales. Cada golpe era un intento de asesinato a la historia, un borrado violento de la memoria que Song Qingling representaba. Ella no era una campesina o una intelectual disidente. Ella era la encarnación viviente de la legitimidad fundacional de la nueva China. Su sola existencia recordaba a Mao que la revolución tenía un punto de partida que él no había inventado. El costo de desafiar ese recuerdo era simple: la aniquilación. Pero Mao era un estratega cruel. Sabía que la ejecución física solo crearía un mártir. En su lugar, optó por una tortura más sofisticada y lenta: el asesinato del legado. Song Qingling estaba atrapada en una jaula de oro. Le habían dado el título de Madre de la Nación y un séquito de guardaespaldas que no la protegían, sino que la vigilaban. Le daban privilegios para que no pudiera hablar de privaciones. La alimentaban y la vestían magníficamente para que la gente creyera que estaba feliz. Ella era el trofeo político perfecto, pero esa noche, el rugido de la turba probó que el escudo de oro no era tan fuerte como parecía. Cuando finalmente se atrevió a salir de sus aposentos, escoltada por guardias que por primera vez mostraban terror en lugar de reverencia, Song Qingling se encontró con el caos. Vio a un joven, no mayor de 18 años, con la banda roja manchada de sangre, pateando una fotografía enmarcada. Era el rostro de Sun Yat-sen, su esposo, el hombre cuya mano la había elevado a la historia. Lo que vio no fue vandalismo, sino una traición a escala continental. Era la negación de los 3 principios del pueblo que su marido había defendido. Era la prueba de que el pacto de lealtad, el matrimonio político que había sellado con el Partido Comunista años atrás, se había roto irreversiblemente. La revolución para la que había dedicado su vida se estaba devorando a sí misma y a sus fundadores. Ella había pasado décadas navegando las aguas peligrosas de la política china, sobreviviendo a los señores de la guerra, a Chiang Kai-shek, a la invasión japonesa y a las purgas internas. Siempre se había mantenido en la cuerda floja, usando el peso moral de su apellido para defender a los caídos. Pero ahora no había línea de cuerda, solo el abismo. El terror se hizo personal y agónico. Los guardias rojos no pudieron tocarla directamente. Mao se lo había prohibido. Pero la ley de protección tenía agujeros. Si no podían ejecutar a la dama, ejecutarían a aquellos que ella amaba. En su desesperación, intentó usar su nombre, ese nombre que había abierto todas las puertas de China. Soy Song Qingling. Soy la viuda de Sun Yat-sen. Deténganse. El joven líder de la turba se detuvo, pero no por respeto. Se detuvo para reír. Su risa fue el sonido más frío que Qingling había escuchado en toda la guerra civil. Para él, ella no era la madre de la nación. Era un fósil. Ella era la mujer que había creído de todo corazón que la unidad política era posible, que se podía construir un puente entre el capitalismo democrático de su formación en Estados Unidos y el socialismo pragmático que creía necesario para China. Ella era la última gran idealista que quedaba en el liderazgo, y los idealistas siempre son la primera víctima cuando la realidad del poder desnudo se impone.
El costo de su idealismo se pagó al amanecer. Cuando se llevaron a su asistente y a varios colaboradores cercanos, acusados de pensamiento reaccionario y de proteger a la burguesía, ella entendió la estrategia de Mao. Él la había condenado al tormento de la impotencia. Ella era libre de caminar en su casa, pero todos a su alrededor serían castigados por su proximidad a ese símbolo intocable. El aislamiento forzado se convirtió en su celda. Ese día, Song Qingling se convirtió en un cadáver político, una estatua de sal. Era el instante preciso en que el símbolo colapsó bajo el peso de la maquinaria maoísta. La pregunta que ahora colgaba sobre ella, mientras el polvo de las reliquias rotas se asentaba, no era si sobreviviría, sino cuánto de su alma sería borrado antes de que la historia la liberara. Pero antes de que se resignara a ser solo una reliquia viviente, debemos entender cómo esta mujer educada y elegante, nacida en la cumbre de la riqueza y el privilegio, se convirtió en la enemiga silenciosa del hombre más poderoso del mundo. Cómo la lealtad que ofreció se transformó en la traición que definiría su destino. Para entender la magnitud de su caída, hay que volver al principio, a la promesa de un siglo nuevo que se forjó en Estados Unidos. Song Qingling no nació para la política. Nació en 1893, en una familia que manejaba los hilos del dinero y la modernidad en China, los Song. Su padre era un comerciante que se había hecho rico gracias a la impresión de Biblias y a sus lazos con el extranjero. Su madre, la matriarca, era de una piedad y una ambición implacables. Qingling y sus hermanas Ailing y Mei-ling fueron enviadas a formarse en el colegio Wesleyan para mujeres en Macon, Georgia. No aprendieron solo inglés y matemáticas, absorbieron la ideología liberal americana. Regresó a China en 1913 con un título y una visión, un país moderno, democrático y, sobre todo, libre de la podredumbre imperial. A su regreso, Qingling entró al servicio del hombre que cambiaría su vida, Sun Yat-sen. Era el héroe de la revolución de 1911, el hombre que había derrocado a la dinastía Qing. Pero Yat-sen era 27 años mayor que ella y, crucialmente, estaba casado. Este fue el primer acto de desafío, la primera elección imposible que marcaría toda su vida. Su familia se opuso violentamente. La madre lloró. El padre, su mentor, la desheredó. Pero la joven Song Qingling no solo admiraba al líder, estaba cautivada por su idealismo, por la promesa que Yat-sen ofrecía a una China destrozada. Ella no vio a un hombre viejo y cansado, vio la encarnación de la esperanza. Se fugaron y se casaron en Japón en 1915. El matrimonio fue un escándalo, pero también fue el pasaporte de Qingling a la inmortalidad política. De secretaria se convirtió en la guardiana de la visión. En los 10 años siguientes, aprendió el precio del poder en la clandestinidad y el exilio. Vio cómo la nobleza de las ideas chocaba con la brutalidad de la realidad. Llevaba documentos cruciales cosidos a su ropa mientras huía de los señores de la guerra. Cuando Sun Yat-sen murió de cáncer de hígado en 1925, Song Qingling no solo perdió a su esposo, perdió la única barrera real entre sus ideales y la carnicería política que se avecinaba. Pero, en el momento de la muerte, ella tomó una decisión de acero. No sería una viuda decorativa, sería la albacea de la causa. La frase tese que definiría sus siguientes 50 años se grabó en ese momento. La revolución debe continuar. El testamento político de Yat-sen se convirtió en su única arma. Pronto, China se partió en dos. Su cuñado, Chiang Kai-shek, casado con su hermana menor, Mei-ling, se hizo cargo del Partido Nacionalista, Kuomintang o KMT, y comenzó a purgar brutalmente a los comunistas que Yat-sen había considerado aliados. Este fue el punto de inflexión familiar, un drama shakespeariano en el corazón de Asia. 3 hermanas Song, 3 destinos. Ailing se casó con la riqueza, Mei-ling con el poder, Chiang Kai-shek, y Qingling se casó con el idealismo de izquierda. Se les llamó las hermanas Sung, y su influencia, para bien o para mal, determinó el siglo XX chino. Qingling miró los cadáveres de los purgados y vio la traición a la visión de Yat-sen. Acusó públicamente a Chiang Kai-shek de ser un traidor a la revolución.
Se exilió en la Unión Soviética, una declaración política atronadora para la época. Para ella, el KMT se había corrompido. La única esperanza de Yatsen residía ahora en el naciente Partido Comunista, el único que parecía dispuesto a implementar las reformas agrarias radicales que China necesitaba. Su lealtad a la izquierda no era por doctrina ciega, sino por pragmatismo moral. Durante las décadas siguientes, Qinglin se convirtió en el faro moral del país. Utilizó su inmenso prestigio para recaudar fondos, organizar hospitales y denunciar las atrocidades del KMT y los invasores japoneses. Ella era la dama elegante de Shanghái, pero también la activista incansable, la defensora de los niños huérfanos y los heridos. En 1949, cuando Mao Zedong y los comunistas vencieron y fundaron la República Popular China, Qinglin regresó triunfante. Mao la recibió como a una reina. Ella era la legitimidad que él necesitaba. La elevó a la vicepresidencia, le dio una casa espléndida y la llenó de honores. Parecía el final feliz de una vida de lucha. Ella creía honestamente que Mao iba a terminar el trabajo de Sun Yat-sen, pero la lealtad de Qinglin era a los ideales, no a los hombres, y este fue su error fatal. Mao no permitía que los ideales compitieran con su persona. Pronto, las críticas que Song Qinglin había dirigido a Chiang Kai-shek comenzaron a dirigirse en voz baja al propio Mao. El aire se hizo denso. Ella comenzó a notar el hambre oculta, la supresión de la libertad académica, la paranoia creciente de los líderes. Durante el gran salto adelante, cuando millones morían de inanición, ella se atrevió a escribir notas discretas y personales a Zhou Enlai, denunciando la falsificación de cifras de producción. Ella usó el privilegio que se le había otorgado para pinchar la burbuja de la realidad oficial. Lo que Mao necesitaba era silencio. Lo que recibió de Song Qinglin fue un recordatorio constante, elegante y educado, de la diferencia entre el poder y la virtud. Mao, en respuesta, hizo lo que mejor sabía hacer: aisló al símbolo. La rodeó de lujos para que su miseria fuera invisible, pero eliminó su acceso real al poder. Ella se convirtió en la florero de la revolución, una pieza de exhibición bellamente tallada que no podía opinar sobre la jardinería. La humillación estaba en la quietud forzada. La lealtad que había ofrecido era ahora la cadena que la mantenía inmovilizada, esperando el momento exacto en que la ira del régimen, como la turba de 1966, viniera no a matarla, sino a desmantelar lo que quedaba de su vida. El borrado ya había comenzado en los pasillos del poder, y lo peor estaba por venir con el estallido de la revolución cultural. El problema de Song Qinglin no era su ideología, era su intocable aura moral. Ella era la santa patrona de la unidad nacional, y esa santidad era un veneno para la dictadura de la personalidad que Mao estaba construyendo. Para que Mao fuera el único padre fundador, Sun Yat-sen tenía que ser disminuido, y su viuda, silenciada. La trampa fue tejida con seda y privilegios. Tras la victoria comunista de 1949, Qinglin se instaló en su espléndida residencia de Shanghái. Lejos de las brutales purgas de tierras que ocurrían en el campo, ella vivía en un confort que la hacía parecer cómplice. Este aislamiento geográfico fue el primer golpe de la estrategia maoísta. Mao, en sus reuniones privadas, la llamaba la viuda. Había un desprecio apenas velado en el apodo. La respetaba lo suficiente para no matarla, pero la despreciaba por su educación occidental, su piedad burguesa y, sobre todo, por su obstinada adhesión a la ley y la verdad, algo que Mao consideraba una debilidad en la lucha revolucionaria. El cambio de marea fue gradual, un enfriamiento lento. Al principio su presencia era esencial. En las recepciones internacionales, su elegancia y su dominio del inglés eran invaluables. Ella viajaba como embajadora de buena voluntad, un rostro sofisticado para un régimen que era visto con sospecha en Occidente. La usaban como prueba viviente de que la revolución era civilizada, pero internamente su influencia se reducía a cero. Ella intentó usar su voz. Durante el movimiento de las 100 flores, un breve periodo en 1957 en el que se animó a la crítica, Song Qinglin escribió cartas firmes. Sus críticas no eran políticas, sino humanas.
Preguntaba por qué los intelectuales que habían servido a la causa eran tratados con desconfianza. Cuestionaba la burocracia paralizante. Cuando el movimiento de las 100 Flores se cerró con una represión brutal, el movimiento antiderechista, Qingling, se dio cuenta de que sus cartas habían sido usadas para identificar a los críticos, no para protegerlos. Se sintió engañada. El costo humano de su fe en el sistema comenzaba a pesarle. La frase tese que la definía, «La revolución debe continuar», se transformó en una duda amarga. ¿A qué precio? El gran salto adelante, 1958-1962, fue la prueba de fuego de su lealtad y su conciencia. Mientras las políticas agrarias desastrosas provocaban la hambruna de 10 millones, Song Qingling estaba obligada a asistir a banquetes oficiales donde se celebraban las cosechas récord ficticias. El lujo de su mesa contrastaba con el conocimiento secreto de la miseria del campo. Ella intentó escapar. Usó su prestigio para viajar a las zonas rurales de Henan y Sichuan, supuestamente para supervisar el progreso. Lo que vio fue el infierno. Vio aldeas desiertas y niños con el estómago hinchado por la inanición. Ella no podía denunciarlo abiertamente, ya que hacerlo sería una traición directa al liderazgo de Mao. En su lugar, financió discretamente el envío de suministros médicos y alimentos a través de canales personales, desviando parte de su propia asignación oficial. Cada pequeña caja de medicinas que enviaba era un acto subversivo. Mao no era ciego. Sabía que la viuda no compartía el entusiasmo revolucionario. Sus informes discretos, llenos de sugerencias constructivas sobre la necesidad de importar alimentos, eran recibidos como una molestia. Él la veía como la conciencia moral de China, que le recordaba constantemente las reglas que él había decidido ignorar. La estrategia de Mao se perfeccionó: convertir la madre de la nación en una rehén dorada. El KMT, liderado por su cuñado Chiang Kai-shek en Taiwán, utilizaba su figura constantemente para propaganda. Si ella hablaba bien de Mao, el KMT la llamaba traidora. Si ella se callaba, la acusaban de ser cómplice. Estaba atrapada entre dos fuegos, y el comunista era irónicamente el más peligroso. A principios de los años 60, su vida se había reducido a una rutina de ceremonias vacías y cartas de caridad. Los camaradas jóvenes la miraban con una mezcla de respeto y sospecha. Ella era demasiado educada, demasiado bien vestida, demasiado honesta. Cuando Mao lanzó la gran revolución cultural proletaria en 1966, la marea no solo cambió, se convirtió en un tsunami. La revolución cultural no buscaba reformar el partido, buscaba destruir toda autoridad preexistente a Mao, y eso incluía la autoridad moral de Sun Yat-sen y, por extensión, de Song Qingling. El peligro se materializó en la persona de Jiang Qing, la esposa de Mao, quien ascendió meteóricamente. Jiang Qing, una figura implacablemente radical, odiaba a todo lo que Song Qingling representaba: la vieja élite, la educación occidental y la independencia intelectual. La esposa de Mao comenzó a referirse a Qingling como un residuo podrido del pasado burgués. El aislamiento de Qingling se volvió absoluto. Los microganchos de la fatalidad que había sentido durante años se hicieron fuertes como cadenas. Su lealtad al ideal se había convertido en su mayor vulnerabilidad, un blanco pintado en su espalda. Pronto, la turba ya no destruiría solo estatuas, sino que vendría por la propia integridad mental y física de quienes la rodeaban. Ella era la gran dama, intocable, pero su círculo íntimo era la carne que el león comería. Lo que no sabía era que la orden de su aniquilación simbólica ya había sido firmada. La trampa no se cerró con un solo chasquido, sino con una serie de clics metálicos, cada uno más audible para Song Qingling que el anterior. Tras el vandalismo inicial de agosto de 1966, el asedio se transformó de físico a psicológico. La Guardia Roja no regresó a su casa, pero el miedo ya se había instalado en las entrañas de la dama. El primer cable de la trampa fue la vigilancia total. Sus sirvientes, sus cocineros, sus chóferes, todos se convirtieron en informantes. Las conversaciones en su salón, que antes eran refugios de libre pensamiento entre académicos y viejos camaradas, se detuvieron. Ella solo hablaba en monosílabos,
consciente de que cada palabra, cada suspiro, se reportaba directamente al centro. Sentada en su elegante comedor, con cubiertos de plata pulida, sentía el peso de los ojos. El lujo se había convertido en su prisión más elaborada. El microgancho más doloroso fue el ataque a su asistente personal, una mujer que había estado a su lado durante más de 30 años. Fue arrastrada y sometida a sesiones de crítica en las que se le obligó a denunciar la influencia burguesa y contrarrevolucionaria de Song Qingling. Aunque la asistente nunca la traicionó, la tortura emocional de ver sufrir a su personal fue diseñada para quebrar la voluntad de Qingling. Mao no necesitaba manchar sus propias manos. La paranoia y la lealtad fanática de la Guardia Roja hacían el trabajo sucio. El ataque no era contra su vida, sino contra su dignidad. La frase tese que la definía, "La revolución debe continuar", se veía ahora invertida por sus atacantes. La revolución debe borrarte. En este ambiente de terror flotante, Qingling intentó una defensa desesperada y discreta. Escribió cartas a Zhou Enlai, el primer ministro, su único aliado pragmático que aún conservaba un rastro de humanidad en el Politburó. No pedía piedad para sí misma, sino protección para sus amigos. Sus cartas detallaban la arbitrariedad de los arrestos, el sufrimiento de los inocentes. Estas misivas eran arriesgadísimas. Firmarlas era un acto de valentía monumental, pero Qingling creía que su estatus de viuda de Yat-sen le otorgaba una inmunidad moral que incluso Mao dudaría en violar. Lo que no sabía era que estas cartas se archivaban no como peticiones, sino como pruebas de su resistencia. El régimen estaba construyendo un caso contra su memoria. El segundo cable de la trampa fue el ataque a su hermana menor, Qingling, quien vivía en Hong Kong y mantenía lazos con la China continental. Aunque separadas por la política, las hermanas Song eran símbolos entrelazados. La Guardia Roja se centró en atacar a su cuñado, H.H. Kung, por ser el símbolo del capitalismo y la corrupción. Al atacar a sus familiares, indirectamente deslegitimaban la moralidad de Qingling. Ella presenció cómo el concepto de familia, el último bastión de su vida privada, era pulverizado por la ideología. La paranoia llegó al extremo. En 1967, durante el pico de la furia revolucionaria, se decidió que la casa de Qingling era demasiado burguesa. Se propuso confiscar su colección de arte y sus libros occidentales. El objetivo era privarla de cualquier consuelo intelectual. Zhou Enlai intervino una vez más no por amistad, sino por cálculo político. Argumentó que el mundo no entendería que la madre de la nación fuera despojada. Se llegó a un compromiso macabro. Qingling sería reubicada a Beijing, una maniobra que parecía un ascenso, pero era un aislamiento más profundo. El traslado fue la confirmación de su cautiverio. Fue instalada en una mansión cerca del complejo Chongnanhai, el centro del poder. Ahora estaba físicamente más cerca de Mao, pero más lejos que nunca de su propia autonomía. La llevaron a Beijing no para consultarla, sino para mantenerla bajo estricta vigilancia en la capital, donde no pudiera causar molestias en el ambiente más laxo de Shanghái. Su nuevo hogar se convirtió en una prisión de oro pulido. Tenía todas las comodidades, pero no tenía permiso para salir sin escolta ni para recibir visitas no aprobadas. Sus días eran una monotonía diseñada para el olvido. Desayuno a la hora exacta, lecturas de periódicos censurados y cenas silenciosas con sus custodios disfrazados de asistentes. Ella se aferró a los pequeños actos de resistencia. Su jardín era su último refugio. Se dedicó a cultivar rosas y a cuidar un pequeño estanque de peces de colores. En un mundo donde la vida humana no valía nada, el cuidado de sus plantas era un acto de afirmación de la belleza y la persistencia de la vida. Pero incluso su jardín se convirtió en un campo de batalla ideológico. Los guardias se quejaban de que las rosas eran un símbolo demasiado burgués. Ella, sin embargo, se negó a cambiarlas. Este pequeño acto de desafío botánico fue su última batalla pública. La trampa estaba completa. Song Qingling no podía moverse, no podía hablar, y cualquier persona que mostrara genuino afecto por ella se convertía en objetivo. Su prestigio, el cual ella había usado toda su vida como escudo, se había transformado en un reflector gigante
que exponía a cualquiera que estuviera cerca. Ahora, el régimen necesitaba el silencio absoluto. Para lograrlo, solo quedaba una herramienta: el interrogatorio de sus aliados más cercanos. La presión psicológica estaba a punto de volverse insoportable. Ella era el trofeo, sus amigos, el sacrificio. El interrogatorio no se llevó a cabo en la residencia de Song Qingling. El régimen sabía que no podían someterla directamente. La presión fue administrada por procuración, gota a gota, a través de los únicos conductos que aún importaban: sus vínculos emocionales. El primer objetivo clave fue su secretario personal y mano derecha, el hombre que manejaba sus finanzas y correspondencia. Fue detenido bajo la vaga acusación de desviar fondos del Estado para actividades burguesas. La realidad era que había estado canalizando fondos para el cuidado de niños y ancianos, siguiendo las instrucciones de Qingling. El interrogatorio duró 3 días sin interrupción. No usaron la violencia física clásica, sino una privación sensorial calculada. Luces brillantes, silencio total y una repetición agotadora de la misma pregunta: ¿cuáles eran las intenciones contrarrevolucionarias de la camarada Song Qingling? Qingling, en su mansión, sentía el frío reflejo de ese interrogatorio. Sabía que se estaban rompiendo las fibras de la lealtad que la sostenían. Podía oler el terror que se filtraba a través de sus guardias, que ahora hablaban en susurros nerviosos. La concretud de su sufrimiento era el teléfono en el pasillo. Sabía que con una sola llamada de sus captores, la tortura psicológica de su secretario podría terminar, pero esa llamada exigiría que ella firmara una admisión de culpa, una traición a todo lo que creía. La frase tese del idealismo: la revolución debe continuar, ahora se enfrentaba a una elección brutal: salvar su legado o salvar a sus amigos. Ella se negó. Se sentó en su sala, bebiendo té con una calma artificial. Los muebles de caoba brillaban con el mismo lustre frío que tenía su soledad. Pensó: si admito una traición que no cometí, el sacrificio de Yat-sen y de todos los caídos será en vano. Su lealtad a la verdad era lo único que le quedaba. Los interrogadores, frustrados por la resistencia del secretario, cambiaron de objetivo. Fueron por una de las pocas intelectuales que aún se atrevía a mantener contacto con Qingling, una escritora respetada que había admirado a Yat-sen. El método era diferente. A esta mujer la sometieron a una lucha pública. Fue obligada a llevar un cartel con su nombre tachado con una X roja, mientras la turba gritaba que era una lacaya de la burguesía viuda. Los puñetazos y los empujones eran un ruido que viajaba incluso a la distancia, a través de los informes oficiales que Qingling se veía obligada a leer. Ella sentía una culpa atroz. Sus privilegios, que tanto había despreciado, eran la causa del sufrimiento ajeno. En un momento de profunda desesperación, escribió una carta a Zhou Enlai suplicando. Esta vez, la súplica era personal y dramática. Ofrecía renunciar a todos sus títulos, a su casa, a su asignación, si a cambio se liberaba a sus amigos. La carta nunca recibió una respuesta directa de Zhou. En su lugar, recibió un mensaje codificado. El presidente Mao ha ordenado que usted sea protegida de cualquier inconveniente. Su sacrificio no es necesario. Era la confirmación del control total. No era libre ni siquiera para sacrificarse. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientes la misma impotencia que Song Qingling. Este canal, Caídos del Poder, existe porque la historia está llena de hombres y mujeres atrapados en esta misma disyuntiva: lealtad o supervivencia. Si valoras la profundidad de estas narrativas, considera suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo ayuda a desenterrar estas historias de sacrificio y traición que los regímenes prefieren olvidar. El sistema de presión se perfeccionó. Se filtraron informes falsos a Song Qingling sobre la confesión de su secretaria, donde supuestamente revelaba que Qingling planeaba fugarse a Hong Kong para unirse a su hermana burguesa. Ella sabía que era una mentira, pero la duda, la semilla del miedo, estaba sembrada. La presión olía a tinta vieja y aire viciado. Los libros de su biblioteca, que habían sido aprobados por el régimen para la lectura, eran tratados sobre la pureza ideológica que ella hojeaba con desdén. Su única lectura verdadera eran las líneas no escritas de los rostros de sus guardias,
buscando un rastro de duda o humanidad. El punto culminante de la presión llegó cuando se le obligó a presidir un pequeño comité en el que se discutía la reeducación de los intelectuales. Estaba sentada en la cabecera de la mesa, la única con traje tradicional de seda, mientras los jóvenes, vestidos con uniformes austeros, discutían alegremente la destrucción de la ópera clásica y la poesía antigua. Ella se mantuvo en silencio durante toda la reunión. Sus labios estaban sellados por el miedo, pero sus ojos, que habían visto la caída de imperios y el nacimiento de repúblicas, hablaban con un desprecio glacial. En un momento, el líder del comité se dirigió a ella con una falsa deferencia. «Camarada Song, usted que ha conocido la historia, ¿no está de acuerdo en que debemos borrar el veneno burgués del pasado?» Song Qingling asintió lentamente, pero luego añadió, con una voz que apenas rompía el silencio: «El pasado es la raíz, joven camarada. Si cortas la raíz, el árbol muere. La revolución debe tener raíces fuertes, o se convertirá en un fantasma sin memoria». La sala se quedó helada. Era una crítica encapsulada, sutil pero devastadora. La respuesta del líder del comité fue una sonrisa tensa y una rápida interrupción. El mensaje era claro: no tolerarían más estas pequeñas demostraciones de resistencia. A pesar de su aislamiento, Song Qingling había ganado una pequeña batalla moral, pero el costo para su secretario y sus amigos sería la sentencia. La etapa del interrogatorio había terminado. La siguiente, el juicio falso, sería su aniquilación pública, aunque ella no estuviera físicamente presente. El juicio de Song Qingling no requirió su presencia física. El proceso fue un teatro de sombras, una farsa legal diseñada para despojarla de toda validez moral sin crear el mártir que Mao tanto temía. Los acusados reales eran sus colaboradores, pero la sentencia moral iba dirigida a ella. El escenario fue un gran auditorio en Beijing, adornado con pancartas rojas y retratos gigantes de Mao. No era un tribunal, sino una sesión de crítica masiva. La atmósfera era de linchamiento colectivo, un rugido de rabia dirigida. El secretario personal y el grupo de asistentes de Qingling fueron arrastrados al escenario. Estaban demacrados por la privación, sus cabezas rapadas y sus ropas manchadas. El aire apestaba a sudor, miedo y el polvo del resentimiento ideológico. El fiscal, un joven de la Guardia Roja con voz estridente y un fanatismo aterrador, no se centró en los crímenes de los asistentes. Se centró en la casa de Song Qingling. Describió la porcelana de Limoges, la vasta biblioteca de clásicos occidentales, los jardines cuidadosamente podados, todo presentado no como la herencia de una figura histórica, sino como el veneno residual de la burguesía explotadora. La evidencia no eran hechos, eran objetos. Se exhibió una fotografía de Song Qingling con su hermana Mei Ling y Chiang Kai-shek, tomada décadas atrás, como prueba irrefutable de sus lazos inquebrantables con los reaccionarios de Taiwán. El teatro estaba completo. Ella era culpable por asociación, por historia y por herencia. La frase tese, «la revolución debe continuar», resonaba en el auditorio, pero ahora con una nueva y terrible implicación. Para continuar, la revolución debía consumir a sus fundadores. El miedo de los acusados era palpable. El secretario, obligado a confesar, tartamudeó una serie de mentiras preparadas, admitiendo haber recibido órdenes reaccionarias de la dama. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada para Qingling, que leía las transcripciones al día siguiente en su dorado cautiverio. Ella se sentía culpable no por las acusaciones, sino por la realidad de que sus amigos mentían para salvar sus vidas. El miedo había ganado. La humanidad que ella había luchado por proteger estaba cediendo a la ideología. Mientras tanto, en su mansión, el trato hacia Song Qingling se volvió aún más formal. Los guardias ya no hablaban con ella, solo le daban informes escritos. El aire se había vuelto tan denso que respirar parecía una infracción. Se rumoreaba que Jiang Qing, la esposa de Mao, estaba presionando para confinarla a una granja de reeducación. Mao, sin embargo, hizo un cálculo político. Si la enviaba a reeducación, crearía un escándalo internacional y le daría munición a Chiang Kai-shek. La solución de Mao fue la crueldad pasiva. La dejó vivir en el limbo.
El juicio culminó con la sentencia de los asistentes a trabajos forzados en las regiones más remotas. Para Song Qingling, esto significó una ejecución en vida. Perdió a los pocos confidentes que le quedaban. La casa se quedó vacía, excepto por los guardias y el silencio ensordecedor. Ella entendió la jugada. El régimen le había quitado todo lo que le importaba. Su legado, destrozado en 1966, su voz, silenciada por la vigilancia, y sus amigos, enviados a morir lentamente. Lo único que le quedaba era su nombre. La Dama Inmortal, la hija de la Revolución de 1911, estaba sola. Su rutina se redujo a la supervivencia estoica. Se dedicó a practicar su caligrafía, escribiendo caracteres con una precisión obsesiva. La disciplina del trazo era lo único que el régimen no podía robarle. Un día, mientras hojeaba un viejo álbum de fotos, se encontró con una imagen de ella y Yat-sen, sonriendo bajo un sol extranjero. La alegría en la foto era tan ajena a su realidad que sintió una punzada física. Ese día se preguntó si su lealtad, esa devoción absoluta a la causa del pueblo, había sido la mayor ingenuidad de su vida. La promesa de valor de los primeros 30 segundos se cumplía con una agonía lenta y meticulosa. El régimen no buscaba un final rápido, buscaba la destrucción de todo un ideal. Y ahora, con el juicio falso concluido, el último acto de esta tragedia estaba por comenzar. El olvido forzado. Lo que no sabía Song Qingling era que el peligro aún no había terminado. El siguiente paso sería la eliminación física de cualquier persona que intentara recordarla, incluso a distancia. La ejecución, en el sentido político, estaba por ocurrir. La ejecución de Song Qingling no se llevó a cabo en la plaza pública, sino en el claustro privado de su existencia. No hubo bala, sino un aislamiento tan profundo que la convirtió en una sombra antes de que muriera físicamente. El ritmo visual de esta etapa fue lento, opresivo, marcado por la repetición y el vacío. El aire en su mansión de Beijing era permanentemente frío, incluso en verano. Los pasillos de mármol resonaban con un silencio que parecía diseñado para amplificar sus propios pensamientos atormentados. Su vida se había convertido en un metrónomo de protocolo inútil. Cada mañana le traían una bandeja de plata con su té y el periódico oficial, el cual ella leía con la meticulosa atención de alguien buscando un error de impresión, una pequeña grieta en la narrativa totalitaria. Encontraba pocas. El ritual de vestirse con sus tradicionales trajes de seda se convirtió en una armadura. Al mirarse al espejo, veía la elegancia inquebrantable, un desafío silencioso a la fealdad del uniforme revolucionario que dominaba las calles. La seda se sentía pesada, como el peso de la historia que cargaba. Su ejecución era la eliminación de su relevancia. Ella seguía ostentando el título de vicepresidenta, un cargo puramente ceremonial. Cuando había que firmar un documento o recibir a un dignatario menor, la sacaban de su aislamiento como a una reliquia preciosa. La ponían bajo las luces, sonreía para la foto y luego la devolvían a la oscuridad. La frase tese, "La revolución debe continuar", se convirtió en una burla cruel. La revolución había continuado y en su avance la había pasado por encima. El terror se manifestaba en los detalles. Sus cartas a su hermana Mei Ling en Taiwán, raras y codificadas, eran interceptadas. Ella lo sabía. Las escribía de todos modos, pequeños actos de afirmación de su existencia más allá de las fronteras impuestas por Mao. Pero la respuesta nunca llegaba. Un día crucial, en 1970, ocurrió un evento que rompió la monotonía del silencio. Un viejo colega y amigo de Sun Yat-sen, que había evitado milagrosamente las purgas, intentó visitarla. Este hombre, un académico respetado, había viajado a Beijing solo para rendirle homenaje. El encuentro fue denegado. Los guardias, con una cortesía mecánica, le explicaron al académico que la camarada Song estaba demasiado ocupada con asuntos de Estado para recibir visitas no esenciales. El académico, que sabía que la dama estaba prisionera, esperó fuera de los muros por horas, hasta que fue obligado a marcharse. Qingling nunca supo que él había estado allí. El régimen controlaba la información que entraba y salía, asegurando su total desconexión
de cualquier fuente de afecto o verdad externa. El choque anunciado era que su propia fama, su prestigio intocable, se había convertido en el arma más efectiva para mantenerla cautiva. El gran momento visual de su ejecución moral fue la revisión forzada de los archivos de su esposo. Durante la Revolución Cultural, la tumba y el memorial de Sun Yat-sen en Nankín se convirtieron en un blanco. Aunque la estructura no fue destruida, el significado fue atacado. Se impuso una relectura radical de los 3 principios del pueblo de Yat-sen para que encajaran perfectamente en la doctrina maoísta. Song Chingling, como guardiana de ese legado, fue obligada a presidir sesiones donde académicos aterrorizados reescribían la historia, eliminando las referencias a la democracia occidental y magnificando la parte socialista de la visión de Yat-sen. Sentada en esas mesas, rodeada de hombres que reescribían la vida de su marido como si fuera un precursor del maoísmo, Chingling experimentó la muerte de su amor y su fe por segunda vez. Su rostro, capturado en fotografías de ese periodo, muestra una expresión de resignación pétrea. Los ojos, sin embargo, conservan una chispa de desprecio que ni el mejor censor pudo borrar. La tortura se volvió metafísica. Ya no luchaba por su vida, sino por la integridad de su recuerdo. Ella era la última testigo viva de la promesa original de China y la estaban obligando a colaborar en el borrado de esa promesa. El día que el régimen anunció que la revolución cultural estaba oficialmente terminada, aunque la represión continuaba, Song Chingling se sintió tan aliviada como agotada. Habían pasado 10 años desde el vandalismo inicial, 10 años de soledad vigilada. Ella había sobrevivido a la tormenta, pero había perdido todo lo demás. La ejecución lenta y silenciosa de su espíritu había finalizado. Ahora solo quedaba la tarea final: borrar toda evidencia de que su resistencia había existido alguna vez. Su próxima batalla sería contra el olvido. El borrado de Song Chingling no terminó con la calma relativa de la post-revolución cultural. De hecho, comenzó una nueva y más insidiosa fase. El régimen, tras la muerte de Mao Zedong en 1976, intentó rehabilitar muchas figuras, pero no a Chingling. A ella la mantuvieron en el limbo, un símbolo ambiguo, útil solo si permanecía silenciosa y sin alma. El tema central de esta etapa era la erradicación de la disidencia, no a través del castigo, sino a través de la cooptación y el silencio. Se le permitió regresar a la vida pública, pero solo para funciones cuidadosamente coreografiadas. La frase tese que la definía, "La revolución debe continuar", ahora se enfrentaba al fantasma de una China que fingía haber olvidado que alguna vez había necesitado ideales, no solo un líder. El primer acto del borrado fue la censura de sus cartas personales. El gobierno confiscó discretamente toda su correspondencia de los años de la Revolución Cultural. Las cartas a Zhou Enlai, donde ella criticaba la hambruna y las purgas, desaparecieron en los archivos secretos del partido. El objetivo era asegurar que ninguna prueba escrita de su resistencia sobreviviera. Cuando se publicaron los Recuerdos de la Revolución, ella fue incluida, pero solo como una figura plana, unidimensional, la viuda leal, que nunca había cuestionado las decisiones del gran timonel. Se eliminó cualquier mención a sus raíces liberales, su educación occidental o sus críticas al KMT antes de unirse al partido. Se convirtió en una heroína de cartón. El borrado físico fue aún más inquietante. En 1978, se le permitió visitar los restos de su esposo en Nankín. Al llegar, Chingling encontró que el memorial había sido modernizado. Las placas originales con las citas de Yat-sen sobre la democracia fueron reemplazadas por citas que enfatizaban la alianza con el Partido Comunista. Ella caminó por el monumento, tocando las piedras, sintiendo la ausencia de la verdad. Vio cómo la memoria de su esposo, que había luchado por una China plural, estaba siendo remodelada para servir a un Estado unipartidista. Fue la confirmación final de que su vida había sido una lucha por una causa que, irónicamente, su propio legado ayudó a enterrar. Su única defensa contra este borrado era su persistencia física. Al envejecer, Chingling se aferró a la rutina con una tenacidad feroz. Se levantaba temprano,
Hacía su caligrafía y cuidaba su jardín, que ahora estaba siendo observado por jóvenes jardineros del partido que la miraban con curiosidad, sin saber su historia completa. Un joven asistente, asignado a su servicio, se atrevió a preguntarle una vez sobre su vida en Estados Unidos. La pregunta era inocente, pero la mirada de los guardias fue un rayo láser. Chingling respondió con una anécdota suave, pero el asistente fue reasignado días después. El microgancho del borrado era simple. No se podía hacerle preguntas a la dama inmortal. Su historia era demasiado peligrosa. El régimen intentó comprar su silencio definitivo con el honor más alto, la presidencia honoraria. A principios de 1981, Song Qingling enfermó gravemente de leucemia. Sabiendo que el tiempo se agotaba, el partido se movió rápidamente. Le ofrecieron el cargo de presidenta de honor de la República Popular China. Era un cebo cínico. Le ofrecían el título más alto, cuando ya no podía ejercer ningún poder. Ella aceptó, no por vanidad, sino por un último, desesperado cálculo. Si aceptaba el título, aseguraba que su nombre quedaría grabado al lado de los grandes líderes de China. Pensó que, tal vez, este honor final protegería al menos el recuerdo de Sun Yat-sen de futuras purgas. Era un pacto con el diablo para garantizar la inmortalidad póstuma de su ideal. Murió poco después, en mayo de 1981. Su último deseo fue ser enterrada en el panteón de su familia en Shanghái, junto a sus padres, y no en el mausoleo reservado para los héroes del partido en Beijing. Este fue su último y más poderoso acto de resistencia. Al elegir ser enterrada con su familia y no con los camaradas, reafirmó su independencia. Declaró desde la tumba que su lealtad no era al Partido Comunista, sino a la familia Song y al legado de su esposo, el legado que Mao había intentado borrar durante 2 décadas. Pero el partido no podía permitir que este acto final de desafío se mantuviera. El borrado continuó incluso después de su muerte, en la forma en que se contó su vida. La historia oficial se encargó de asegurarse de que el público solo recordara a la vicepresidenta Song, la mujer que sirvió fielmente a la revolución, pero la verdad de su agonía, su soledad y su resistencia quedó enterrada con ella. El veredicto histórico sobre Song Qingling es tan ambiguo y cauteloso como la vida que se vio obligada a vivir. No murió como una mártir de la oposición, ni como una traidora purgada, sino como un fantasma de la lealtad, atrapada entre el idealismo que la movió y el terror que la silenció. La pregunta que resuena es, ¿fue Song Qingling una heroína estoica que usó su estatus para mitigar el sufrimiento o una cómplice silenciosa que se vendió a un régimen para sobrevivir? La verdad se encuentra en la agonía de su elección. Ella eligió vivir en la jaula de oro para preservar la última gota de influencia que le permitía salvar a algunos, en lugar de morir por un ideal que ya estaba perdido. Su lealtad a la verdad era una resistencia pasiva, costosa y solitaria. El legado de Song Qingling es el de una mujer que vio la pureza de la revolución corromperse desde adentro. Ella no era una revolucionaria de la calle, era una revolucionaria de la conciencia. Su entierro, aunque familiar, fue rodeado por el protocolo del Estado. El partido intentó reclamar su cuerpo y su historia una última vez, pero las lágrimas más genuinas fueron las de los ciudadanos comunes que recordaban sus fundaciones de caridad y sus hospitales. Para ellos, ella seguía siendo la dama inmortal, la mujer que había servido al pueblo, no a la ideología. La frase tese final, la revolución debe continuar, pero la humanidad debe sobrevivir. El microgancho del juicio es que el sistema que ella intentó legitimar fue el mismo que intentó desmantelar su vida. Su gran temor, el borrado de la memoria de Sun Yat-sen, se cumplió parcialmente, pero el costo fue que su propia memoria se convirtió en un campo de batalla. Hoy las residencias de Song Qingling en Shanghái y Beijing son museos meticulosamente curados. Se exhiben sus elegantes vestidos, sus libros y sus recuerdos, pero la historia que se cuenta es pulcra y sanitizada. El terror de 1966, las cartas de súplica, el aislamiento forzado, todo eso se omite. El régimen ha ganado el control de la narrativa. Sin embargo, su verdadera contribución está en la documentación histórica que ella luchó por salvar.
Sus contactos internacionales, sus escritos subversivos camuflados como filantropía, y la simple persistencia de su nombre como contrapeso a la megalomanía de Mao. Ella demostró que incluso el símbolo más venerado puede ser utilizado como un arma, pero también como un escudo. Su vida es un estudio de caso sobre el arte de la supervivencia moral en la dictadura. Es la tragedia de la nobleza en la era del fanatismo. Cuando recuerdes a Song Qingling, no la recuerdes solo como la vicepresidenta. Recuérdala como la mujer que se negó a abandonar su jardín de rosas, la que eligió el silencio en lugar de la mentira, la que pagó su idealismo con la soledad. Ella fue la única que, estando en la cima del poder, supo que el verdadero peligro no era la muerte, sino el olvido de la verdad. El sistema de poder chino intentó borrar la verdad de su lucha. ¿Qué otras figuras históricas, silenciadas o manipuladas por el poder, crees que deberían ser desenterradas y analizadas con esta misma lupa de la verdad? Si esta historia de lealtad, traición y supervivencia te ha provocado una reflexión, no olvides dejar tu comentario y compartir este análisis. Ayúdanos a desenterrar a más caídos del poder.